Buenas tardes y bienvenidos al Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos. Seguramente que muchos de ustedes vienen, la inmensa mayoría, por la presentación del libro del patrimonio geológico, pero me van a permitir que haga una presentación inicial de lo que es una nueva colección de libros del Real Instituto de Estudios Asturianos. Nosotros tenemos varias colecciones, y algunas con muchos años. Son varias, pero yo señalaría dos, que es una, Fuentes y Estudios de Historia de Asturias, indispensable para toda aquella persona que se quiera acercar a la historia de Asturias, ya que hay pues estudios sobre documentación, transcripciones de documentos, que son todo un elenco documental de primera magnitud. Tenemos otra colección también muy conocida. Esta es de más divulgación, digamos rigurosa, pero divulgación al fin y al cabo, que son las guías de los concejos asturianos, que se llama la colección de Asturias concejo a concejo. Hoy damos a la luz, presentamos el primer libro de una nueva colección que se llama Patrimonio de Asturias. Normalmente cuando pensamos en patrimonio siempre pensamos inmediatamente en el patrimonio histórico monumental. En este caso concreto hemos querido hacer algo mucho más amplio. Por patrimonio entendemos todo el conjunto de bienes naturales y creados por el hombre que hay en nuestra tierra asturiana, ¿no? Puesto que el objetivo principal de esta institución son los estudios asturianos, se echaba falta una colección de esta naturaleza, ¿no? Tratamos y la prueba evidente la tenemos hoy, de recurrir a los máximos especialistas en cada una de las materias que se van a tratar. Diré brevemente cuáles son ahora, en los próximos años, ¿no? Se trata, la colección, como digo, es el Patrimonio de Asturias, y hay varias series. Las cito así de corrido: una serie sobre patrimonio arqueológico, otra sobre patrimonio bibliográfico, otra sobre patrimonio documental, otra sobre patrimonio inmaterial, otra sobre patrimonio espiritual, otra sobre patrimonio etnográfico, patrimonio histórico-artístico, patrimonio industrial, patrimonio lingüístico y literario, patrimonio musical y patrimonio natural. Por cierto, el número siguiente que va a salir es patrimonio industrial. Esperemos que en los próximos meses pueda ver la luz. Hay dentro de estas series que acabo de enumerar dos que son las que mayor número de volúmenes tienen. En conjunto, aunque digamos puede haber matices y podríamos precisar en el futuro alguna cosa más, en principio la colección va a constar de unos 24 volúmenes, y hay dos series que se llevan la mayoría de los títulos, que es la serie de Patrimonio Histórico-Artístico, que son 7 volúmenes, y la serie de Patrimonio Natural, que son 6 volúmenes. Uno de ellos lo presentamos hoy, ¿no? Bueno, es una colección que creo que es del mayor interés para todos los asturianos, porque no queremos que sea de alta divulgación, pero a la vez son obras de investigación, obras que hacemos por encargo. Y esperemos, no ha sido el caso así hasta ahora, pero esperemos que se pueda, digamos, hacer un encargo, y lo que corresponde hacer cuando se encarga a alguien hacer alguna cosa, es decir, pagar. Desgraciadamente, y aprovecho la ocasión para decirlo, pues estamos con patrimonios muy exiguos, y confiamos, la fe nunca se pierde, en que en los próximos tiempos podamos disponer de unos presupuestos adecuados a la misión del instituto, ¿no? Y muy brevemente también tengo que decir, se ve ahí claramente en este libro que presentamos hoy, se rompe un poco la estética también de los libros del RIDEA, esta estética un poco de libros así, digamos, aburridos, entre comillas, ¿no? Y aquí hacemos unos libros que los diseñó un gran diseñador gijonés, Manuel Fernández, que es probablemente uno de los mejores de España en diseño de libros, y bueno, que queremos que esté en consonancia un poco con los tiempos actuales, ¿no? El aparato gráfico de estos libros va a ser imponente, ya lo verán, los que hayan manejado el libro lo verán en esta primera obra que presentamos. La estructura y el formato tampoco necesitan mayores explicaciones, puesto que va a ser tal como lo ven ahí. Y bueno, las series que tenemos, digamos, más adelantadas, aparte de este libro de patrimonio industrial, son una serie de patrimonio histórico-artístico, bueno, digamos, adelantadas, teóricamente adelantadas, porque tampoco están todavía encargados los libros, la serie del patrimonio histórico-artístico y la serie del patrimonio natural, ¿no? Bueno, creemos que esta colección interese a todos los asturianos. Creo que así va a ser, creo que era necesaria,
porque hay, desgraciadamente, nuestro patrimonio, no digo el natural, que también, pero en fin, ahí no quiero meterme, no son terrenos míos, pero sobre todo lo que es el patrimonio creado por el hombre, pues en muchos aspectos está en un estado de conservación lamentable, con muchas pérdidas, con muchas muestras de ese patrimonio en estado lamentable, y creo que esta sería una obra, serán unas obras muy importantes en este sentido, ¿no? Queremos que en los próximos años, a una media de 3 libros por año más o menos, puedan ver la luz, y en unos pocos años pues tener la colección completa. Y yo no quiero robarles más tiempo a los autores o coordinadores de la obra que hoy se presenta, habida cuenta de que además aquí están pues una representación muy importante del mundo de la geología y del mundo de la ciencia, y bueno, y amigos de los autores y los coordinadores, ¿no? Y sin más que decirles que esta rápida presentación, bueno, ahí creo que pueden ver, estoy viendo en la pantalla un poco lo que va a ser la colección, ¿no? Y sin más le doy la palabra a don Tomás Emilio Díaz González, nuestro catedrático jubilado, como yo también, ¿no? Emérito, jubilado, emérito, bueno, pues emérito. Yo soy jubilado secas, emérito, de Botánica de la Universidad de Oviedo, conocido de todos, no en esta presentación, que además preside la comisión quinta del Instituto de Ciencia y Tecnología, comisión en la que se enmarca este libro de hoy y todos los demás libros del patrimonio natural. Sin más, le cedo la palabra a Tomás Emilio Díaz González. Muchas gracias, señor director. En concreto, esta serie de Patrimonio Natural, que hoy presentamos el primer volumen de la misma, Patrimonio Geológico de Asturias, lo que busca este patrimonio va a estar conformado por, lógicamente, lo que entendemos por los monumentos naturales, constituidos por formaciones geológicas y biológicas, que fueron convergiendo por la acción de la naturaleza lentamente en el tiempo y que presentan un valor excepcional tanto desde el punto de vista estético como científico. El patrimonio natural lo constituye, por tanto, no solo las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas biológicas, los parques naturales y los parques nacionales, sino también los elementos abióticos y bióticos constituyentes de estos elementos, como es también el sustrato geológico, los suelos, la cubierta vegetal, la flora y fauna que en ellos habita, sin olvidarnos, evidentemente, los aspectos bioclimáticos y biogeográficos que condicionan la existencia de unos determinados ecosistemas y, por ende, del paisaje vegetal de ese territorio. Por eso está previsto que, además del patrimonio geológico que hoy presentamos, haya una serie de volúmenes dedicados a este medio natural, como son, el segundo sería el dedicado a la bioclimatología y biogeografía del Principado de Asturias, que voy a coordinar personalmente, y que va, entre los autores se encuentra la doctora Sara del Río, que es profesora de la Universidad de León y uno de los mayores especialistas en bioclimatología de la península ibérica, ¿no? En este volumen se va a tratar, más o menos en profundidad, el macrobioclima de Asturias, los pisos bioclimáticos, hombrotipos, estaciones pluviotécnicas más singulares que existen, la caracterización biogeográfica de Asturias, así como las unidades biogeográficas que existen y que han sido definidas en este territorio de Asturias. El tercer volumen va a estar dedicado a la flora vascular y singularidades del paisaje vegetal del Principado de Asturias, del cual también soy coordinador y autor, y en ellos van a participar una serie de profesores y catedráticos de la Universidad de Oviedo y algunos de la Universidad de León. En este volumen se va a tratar la diversidad florística de Asturias, fundamentalmente hablar sobre su flora endémica, su flora amenazada, su flora protegida y ya en este momento actual, muy importante, la flora exótica invasora que le estamos lógicamente intentando paliar, ¿no? También se va a tratar los usos tradicionales de las plantas que hay en Asturias, fundamentalmente los usos medicinales. Hablaremos de las plantas tóxicas y venenosas que existen, así como los sistemas de vegetación que hay desde los bosques, prebosques, matorrales de orla, matorrales de degradación, prados pastizales, roquedos calcáreos, roquedos silíceos, sustratos dinámicos, arenosos, etcétera, etcétera. También va a ser objeto en este volumen del paisaje vegetal del litoral asturiano, y así hablaremos de los sistemas dunares, de los sistemas de marismas, de los sistemas de acantilados, etcétera, etcétera. Y como no, para rematar el volumen, haremos una síntesis de los hábitats de la directiva europea, la Red Natura 2000, que se encuentran presentes en Asturias. El cuarto volumen de esta patrimonio natural va a estar dedicado a la flora criptogámica de Asturias, talófitos y briófitos, es decir,
en las cuales van a participar fundamentalmente varias personas, entre ellas el doctor Rico Ordaz, catedrático de Ecología y gran especialista de algas marinas de estos territorios, así como la doctora Carmen Fernández Ordóñez, que también es especialista en este caso de musgos, y la doctora Eva Barreno, catedrática de la Universidad de Valencia, especialista en líquenes de esos territorios. Por lo tanto, se van a tratar en profundizar las algas de estos medios, tanto de aguas dulces como marinas. Se va a tratar también del aspecto micológico, las setas comestibles venenosas que existen en el territorio, los líquenes como organismos simbióticos muy especializados y la diversidad de medios donde habitan todos estos organismos de estructura sencilla. El quinto volumen va a estar dedicado ya a la fauna silvestre de Asturias, tanto invertebrados como vertebrados, que va a estar coordinado por Carlos Nores Quesada y que va a haber numerosos autores especialistas en esta materia. Entre ellos pues podríamos citar a José María Salgado Costas, Antonio Torralba, Lucía García Flores, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay una playa de autores que van a hablar sobre la fauna y que vamos a tratar fundamentalmente de los problemas que en ella existen, y hablaremos del patrimonio de la fauna piscícola, la caza, hablaremos también de el valor de la fauna de insectos que tenemos en el territorio, como los vertebrados también, evidentemente todos ellos, protegidos y no protegidos, etc. Y por último, el último volumen va a estar dedicado, como remate global, a los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias, de los cuales pues veremos, estaremos lógicamente en colaboración con diversos autores de la Consejería del Principado de Asturias de Medio Ambiente, y hablaremos y describiremos someramente, evidentemente, con las características más singulares de los parques y reservas naturales, de los paisajes protegidos, como son los del Cabo Peñas, las cuencas mineras, de los monumentos naturales, todas las playas que tenemos de Bayas, de Chaca de Zolán, de la playa de Vega, etcétera, etcétera, y también de los elementos biológicos más singulares del territorio, masas forestales, árboles singulares, las turberas que están protegidas, etcétera. Todo ello da lugar pues a que tengamos una colección de medio ambiente muy singular, muy didáctica, pues lo que se pretende que sea muy didáctica, y con esto ya cedo la palabra lógicamente a los autores coordinadores del primer volumen de esta serie de Patrimonio Natural, que es lógicamente el Patrimonio Geológico de Asturias, y por lo tanto Elisa Villa y Manuel Gutiérrez Claverol, ambos que fueron profesores de Geología de la Universidad de Oviedo, expertos en la materia, y además que son miembros correspondientes del Real Instituto de Estudios Asturianos. Cuando queráis. Buenas tardes a todos y darles las gracias por su asistencia. Sobre todo desde aquí se ve el foro totalmente lleno, que congratula mucho a los que tenemos algo que decir. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al Real Instituto de Estudios Asturianos y de manera muy especial a Ramón Rodríguez, su director y principal artífice del evento que hoy nos convoca, y a Tomás Emilio Díaz, presidente efectivamente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que siguió bastante de cerca el desarrollo del libro, y decía que agradecerles por la feliz iniciativa de encomiable reto de patrocinar una colección pluridisciplinar sobre el patrimonio variopinto con el que cuenta Asturias, que a buen recaudo dejará una notable impronta en el tesoro bibliográfico regional. A mi entender, tengo que agradecer, o tengo que, no sé, añadir el honor que me supone tanto a Elisa Villa como a mí, el que se nos haya elegido como coordinadores de una obra en la que están representados pues hasta 18 autores. Es decir, es una obra, yo diría, casi enciclopédica por el número de personas que realmente han colaborado. Para su elaboración se contó, como digo, 18 especialistas, doctores y profesionales de la geología, la mayor parte de ellos profesores de la Universidad de Oviedo.
En mi opinión, el esfuerzo realizado supuso un resultado altamente satisfactorio para la puesta al día de los conocimientos sobre la materia tratada y así disponer de una lujosa oportunidad para sacar a la luz el extraordinario patrimonio que nos caracteriza. El libro que se presenta no es una obra cualquiera, emulando aquella canción infantil alusiva a una vaca lechera como protagonista. Digo que no es una obra cualquiera porque consta de más de 500 páginas, tiene 680 figuras, tuve la delicadeza de contar una por una, a todo color, representativas de nuestra riqueza geológica. Fue nuestra intención acercar los saberes de esta bastante ignota rama científica a los interesados, tanto eruditos como a los no versados en ella. Me van a permitir que lea la presentación con la autoría de los coordinadores que figura en el comienzo de la obra. El patrimonio geológico de una región lo forman el conjunto de recursos naturales con valor científico, cultural o económico que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, y en el que se incluyen las rocas y su contenido en fósiles y minerales, el modo en que estas rocas están dispuestas y la manera en la que han sido modeladas por la erosión. Es un bien común que la humanidad no debería considerar de su propiedad ni, por supuesto, llegar al agotamiento de alguna de sus parcelas, sino sentir la obligación, el deber moral de asegurar su mantenimiento. Pero una sociedad no adoptará una postura semejante si no conoce previamente qué significa un patrimonio concreto. Por tanto, es pertinente que nos hagamos estas preguntas. ¿Conocemos realmente el patrimonio geológico de Asturias? ¿Conserva esta región un patrimonio geológico de algún valor? Un viajero que llegase por primera vez a Asturias y recorriese esta pequeña comunidad probablemente se sentiría sorprendido por la variedad de paisajes que le saldrían al paso. Angostos desfiladeros y amplios valles, montañas romas y cumbres afiladas, crestas de un blanco reluciente y cuchillares de rocas oscuras, extensiones suavemente onduladas y planicies ininterrumpidas por altos acantilados, laderas boscosas y tierras de cultivo, etc. Una diversidad enorme que en gran medida reposa sobre una causa última, su maravillosa geología. Este calificativo no es exagerado, ya que es difícil imaginar un territorio en el que un espacio tan reducido haya tantos tipos pétreos con edades que abarquen un lapso de tiempo tan grande, cientos de millones de años de la historia del planeta, suministren restos fosilizados de los seres que se sucedieron en la Tierra y además escondan muchos de los minerales más apreciados. Una muestra de esa excepcionalidad es el registro estratigráfico del Paleozoico, uno de los más completos de Europa, de referencia ineludible para el estudio a escala global de periodos como el Devónico y el Carbonífero. También lo es la sucesión del Mesozoico, especialmente del Jurásico. Hoy contamos con la presencia agradabilísima y que agradezco de dos de sus investigadores, cuyas capas han suministrado una diversidad tan grande de restos y huellas de dinosaurios que ha convertido la colección depositada en el Museo del Jurásico de Asturias Muja en una de las 3 mejores del mundo. Asimismo, se está revelando como excepcional el registro de la fauna del Cuaternario atrapada en las numerosas cavidades subterráneas de Asturias, región donde abundan las calizas y por tanto las cuevas son muy frecuentes. Entre los tesoros que encierra el patrimonio geológico asturiano es obligado mencionar la presencia de elementos con interés económico, tales como el flúor, plomo, zinc, mercurio, wolframio, cobre, hierro, manganeso y tantos otros, entre los que destaca el oro. A ellos hay que añadir la piedra ornamental y de manera muy destacada los combustibles fósiles.
Todas estas riquezas que han sido explotadas en el pasado y en algún caso lo son en la actualidad, han determinado en gran medida el discurrir histórico y económico de nuestra región. Las rocas constituyen la materia prima esencial de muchos procesos industriales. Por ejemplo, son ampliamente utilizadas como conglomerantes, áridos detríticos y de machaqueo, formadoras de vidrio, fundentes metalúrgicos, cerámica industrial, sillería constructiva, etc. La piedra natural ha sido utilizada desde tiempos remotos en construcciones religiosas y palaciegas, siendo notable su uso en numerosos monumentos prerrománicos, románicos, góticos y barrocos. En cuanto al carbón, cuya primera licencia de explotación data ya de finales del siglo XVI, llegó a convertirse en los siglos posteriores en el paradigma del recurso geológico asturiano y en el motor económico de la región. Paradójicamente, esta obra ve la luz coincidiendo con su declive. Por otro lado, tanto los procesos de origen interno, que son los que pueden llevar al levantamiento de una cordillera, como los de origen externo, que modelan y transforman la corteza terrestre, han dejado huellas reveladoras, a veces espectaculares, que permiten a los científicos reconstruir la historia geológica de la región, aportando al mismo tiempo claves para entender la historia general del planeta. Todas estas características y otras más que no es posible reducir en tan breve espacio son las responsables de que en el campo de la geología, la cordillera cantábrica en general y Asturias en particular sean nombres familiares y constituyan un foco de atracción para geólogos e ingenieros de todo el mundo dedicados a las más variadas especialidades. Se han recogido en este libro los rasgos y las riquezas más destacadas de nuestro patrimonio geológico, intentando transmitir a la sociedad asturiana el valor y la dimensión de un legado natural más variado y extenso de lo que a menudo llegamos a imaginar. Volviendo a la presentación del libro, la exposición de su contenido va a correr a cargo de Elisa Villa, que va a recurrir al popular proverbio de una imagen vale más que 1000 palabras, y para ello se va a servir de un PowerPoint con varias diapositivas alusivas a los 9 capítulos de que consta la obra, que comentará muy someramente dado el tiempo disponible. Para finalizar, anticipo que en los próximos meses de enero y febrero está previsto celebrar un ciclo de conferencias en este mismo foro, pormenorizando algunos de los aspectos abordados en el libro. Y sin más dilación, y con el permiso de la presidencia, cedo la palabra a mi compañera Elisa Villa. Buenas tardes. Tengo mucho gusto en presentarles las líneas generales de este volumen dedicado al patrimonio geológico, y quisiera empezar recordando que la geología de un país solo adquiere la consideración de patrimonio cuando es contemplada desde el conocimiento. Por tanto, su valor en este sentido, es decir, como patrimonio geológico, lo debemos a aquellos que desde antiguo han sabido descifrar sus secretos. Comenzando por el gran geólogo Guillermo Schultz, que a mediados del siglo XIX fue capaz de esbozar por primera vez los rasgos geológicos de esta provincia. Y como el francés Charles Barrois, que en la segunda mitad del mismo siglo estableció con gran detalle y rigor las bases de la estratigrafía del Paleozoico de Asturias. Dentro de la ciencia española, y dando ahora un gran salto en el tiempo, en 1948 se produce un hecho que tendrá gran trascendencia en el conocimiento geológico de Asturias: la creación de una cátedra de Geografía Física en la Universidad de Oviedo, cuyo primer catedrático fue el profesor Noel Llopis Lladó. Esa cátedra fue el germen de la futura Facultad de Geología, de la que en esta imagen vemos algunos de sus primeros profesores investigadores. Obviamente, muchos otros continuaron la labor, pero como sería imposible citarlos a todos, son casi 65 años de historia los que tiene esta facultad, digo que como sería imposible citarlos a todos, queremos simbolizarlos
en la figura del profesor recientemente fallecido Alberto Marcos, maestro querido y apreciado de varias generaciones de geólogos. Y en este progreso de conocimiento acumulado, no debemos olvidar a los geólogos extranjeros que eligieron la cordillera Cantábrica como campo de investigación, de los que hubo muchos, de muchas nacionalidades, pero de los que el grupo más numeroso y también el más productivo fue liderado por el profesor de Sitter de la Universidad de Leiden. Gracias a todos ellos se ha llegado a entender y admirar una geología, la de Asturias, que presenta abundantes singularidades. El capítulo... Perdón, aquí... ¿No? Aquí, no sé. El segundo capítulo del libro ofrece una síntesis de la geología de Asturias que pretende servir de introducción a todo lo que viene después. En él se destaca un dato muy importante. El registro representado en las rocas de Asturias abarca solo, y digo solo entre comillas, los últimos 600 millones de años de historia de la Tierra, que corresponden al final del Proterozoico y a la totalidad del Fanerozoico. No son muchos si tenemos en cuenta que la Tierra tiene nada menos que 4.700 millones de años, pero esos últimos 600 millones tienen una importancia extrema, ya que las tres eras de ese intervalo, el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, encierran las claves de la gran expansión de la vida que tuvo el planeta. El capítulo también nos recuerda que la corteza terrestre no es fija, sino que se encuentra dividida en placas que están en continuo movimiento y cambio. La imagen muestra el contorno de las más importantes y señala la posición actual de Asturias, situada en el borde sur de la placa euroasiática. Pero, ¿dónde se encontraba Asturias en el pasado? Ese punto rojo nos va a servir para ir señalando el recorrido que este sector de la corteza realizó en los últimos 400 millones de años, así como la configuración cambiante que han ido teniendo los continentes, de los que vemos en esa figura, en color marrón, las tierras emergidas de los mismos, y en azul claro, la parte de los continentes que está cubierta o sumergida bajo el mar. Hace 400 millones de años, lo que ahora es Asturias, se situaba ahí, donde está el punto rojo, muy, muy al sur, en el borde de un gran continente del hemisferio sur, al que llamamos Gondwana, y que se iba acercando a otro gran continente situado al norte, la Eurrusia, con el que terminó por colisionar, dando lugar hace unos 300 millones de años a un gran supercontinente, Pangea, y que como resultado de la colisión se levantó entonces una gran cordillera, la que está marcada ahora en un tono amarillento, a la que se ha dado el nombre de Cordillera Varisca. Sus grandes relieves se erosionaron con el tiempo, pero sus zonas inferiores aún permanecen en la Asturias actual. El movimiento de las placas no terminó ahí. Pangea acabó por fragmentarse y sus distintos pedazos comenzaron a dispersarse, abriéndose el océano Atlántico, al tiempo que la placa africana iba migrando hacia el norte, empujando sobre Europa y dando finalmente como lugar a otra colisión en la que se formaron todas las cordilleras del sur de Europa y algunas de las de Oriente Medio, que llamamos a esas cordilleras, las llamamos cordilleras alpinas por el simple hecho de ser contemporáneas de los Alpes. La cordillera Cantábrica es también una cordillera alpina, la cordillera Cantábrica moderna, la actual. Pero ¿dónde encontramos las pruebas de todo esto? El cómo y el cuándo de unos cambios en la Tierra que verdaderamente parecen de ciencia ficción. Pues las encontramos ahí, en las rocas. Si recuerdan el puntito rojo de los mapas anteriores, es fácil deducir que en ese larguísimo viaje a través del globo, la corteza asturiana ha ido pasando por latitudes y climas muy variados. Esa es una de las causas de la gran diversidad de rocas que existe en Asturias y, en consecuencia, de lo variados que son también los tipos de roca, los ambientes sedimentarios,
las edades y las formas de vida que podemos encontrar en las rocas de Asturias. Aquí se pueden hallar desde rocas plutónicas formadas en las profundidades de la corteza terrestre, como esos granitos, a rocas volcánicas derivadas de magmas que han consolidado en la superficie de la Tierra y, por supuesto, a infinidad de rocas sedimentarias como estas que se ven aquí de la Sierra del Cuera o como la de estos estratos de Peñarrubia. Así pues, podemos decir que en Asturias, roca a roca, capa a capa, está escrita la historia de los últimos 600 millones de años de nuestro planeta. Una rama de la geología, la tectónica, estudia los esfuerzos que conducen a la deformación de la corteza terrestre, deformación que sobre todo tiene lugar o ocurre en relación con el levantamiento de cordilleras, pero no solo. Para analizar esa deformación no basta con observar cómo se disponen las rocas en superficie, sino que también es necesario interpretar su posición en profundidad, tal como muestran esos dos perfiles. El de abajo es un perfil de Asturias de oeste a este, el superior, el más corto, es un perfil norte-sur de la parte oriental de Asturias. La deformación que vemos evidencia sobre todo la compresión sufrida por la corteza a causa de las dos antiguas colisiones de placas que ya mencionamos. Una compresión que queda bien patente en estos estratos plegados del acantilado de Bañugues, en estos otros de Tapia de Casariego, en este gran pliegue del Recuenco en Ponga, que en realidad no es un pliegue, la foto continuase hacia la derecha, se verían varios más, o en esta otra escala, en los pequeños pliegues que se ven aquí de la formación Luarca. Todo lo anterior son pliegues, pero la deformación también se manifiesta en forma de fracturas, es decir, de distintos tipos de fallas y cabalgamientos, como es el caso de este cabalgamiento de la imagen localizado en la Sierra de Aves en Piloña. En el siguiente capítulo, el capítulo 5, se hace un esfuerzo por resumir la gran variedad mineral de las rocas de Asturias, una región que es reconocida como la de mayor diversidad de España, de diversidad mineral, quiero decir. La importancia relativa de estos minerales está determinada bien por su aprovechamiento minero y valor económico o bien por la belleza o rareza de sus formas cristalinas. El volumen los presenta divididos en dos grandes apartados. El primer apartado está dedicado a los que son mena de elementos metálicos, como este mineral de cobre, la brochantita, mostrado aquí en su bella forma cristalina, como todos los que siguen después. Como este también la piromorcita, que es un compuesto de plomo, el cinabrio, mena de mercurio, o la sielita, mena de wolframio, por mencionar solamente unos pocos. El segundo apartado, esta era la sielita, que no la puse en su momento, todavía es mena del metal, del wolframio, y decía que el segundo apartado se dedica a minerales industriales y minerales formadores de rocas. Aquí se incluye un mineral estrella, verdaderamente estrella, la fluorita asturiana, cuya belleza cristalina hace que esté presente y de manera destacada en todas las colecciones importantes del planeta. Están también en este apartado sales como la halita y la silvina, y otros minerales como el omnipresente cuarzo. No es posible mostrar aquí una muestra más amplia, pero encontrarán una buena selección en las páginas de este volumen, en el que, por cierto, también se repasan las características de diversas explotaciones mineras y entre ellas las espectaculares minas del Tesieu de la Sierra del Adamo, ya explotadas hace más de 2000 años y con actividad intermitente hasta mediados del siglo XX. Les decía que era difícil resumir la variedad mineral, pero tanto más difícil que resumir el mundo mineral de Asturias, es intentar hacerlo con respecto al contenido fósil de la región, ya que en el caso de los fósiles se da una circunstancia excepcional. Las formas de vida, las especies, no permanecen indefinidamente, sino que han ido cambiando con el tiempo. Veamos unos pocos ejemplos de los organismos fósiles de las tres eras en las que se divide el Fanerozoico.
Como ejemplo de fósiles típicos del Paleozoico, vemos aquí un trilobites del Cámbrico, que no solo un especialista, sino hasta un estudiante aventajado distinguirá con cierta facilidad de los de otras etapas del Paleozoico, una prueba de que la vida habrá ido cambiando mucho en ese sistema, en esa era. Y lo mismo podemos decir de otro grupo variadísimo de fósiles, los braquiópodos, cuya diversidad y número de linajes desarrollados, en este caso a lo largo de las 3 eras del Fanerozoico, es realmente asombrosa. Estos de los que acabo de hablar son invertebrados marinos, pero respecto a la vida vegetal, su presencia hay que también destacarla porque ha quedado maravillosamente registrada en las rocas del Carbonífero asturiano que se formaron bien sobre el continente o sobre zonas costeras como son las zonas deltaicas. En cuanto al Mesozoico, las estrellas del registro fósil de Asturias son, especialmente en el Jurásico, unos vertebrados, los grandes reptiles y sobre todo los dinosaurios. Baste decir que la diversidad de restos y huellas que se han encontrado en Asturias convierten la colección recogida en el Museo Jurásico en una de las 3 mejores del mundo. Pero no todos son reptiles en el Mesozoico asturiano. En las capas marinas abundan otros fósiles y entre ellos también otros muy populares, los amonoideos, unos invertebrados de los que vemos aquí 2 bellos ejemplares piritizados. Verdaderamente el registro fósil es algo maravilloso, porque ¿quién lo diría? Desde una gota de ámbar encontrada en las rocas del Caleyu, una mosca nos contempla, pero es una mosca con 100 millones de años de edad. La era más joven del Fanerozoico, el Cenozoico, nos ha proporcionado recientemente grandes sorpresas, unas sorpresas que seguro continuarán en el futuro y que llegan sobre todo de rincones especialmente ocultos, las cuevas rellenas de sedimentos, en las que se están descubriendo faunas asturianas de vertebrados como los cérvidos y bóvidos de esta imagen y otras faunas además insospechadas para quienes no somos estudiosos de esta era. Por ejemplo, mamuts, leones, o hienas, como es el caso de este magnífico ejemplar que ha sido datado en 37.000 años y del que se ha podido recuperar el esqueleto prácticamente completo. Las cuevas de Asturias son una caja de sorpresas en las que se ha encontrado incluso un pequeño ejemplar de un rinoceronte lanudo, digamos que casi un bebé que vivió hace unos 40.000 años en la zona de Onís, quedó atrapado en una cueva al caer accidentalmente, casi seguro, a esa cueva, y ahora duerme en ella la eternidad. Una cueva, por cierto, que digo a la concurrencia, que sé que hay muchas personas que les cuesta inspeccionar por ahí la naturaleza, una cueva que se puede visitar si no se tienen grandes dificultades para moverse por terrenos irregulares, se puede visitar. Llegamos a un capítulo ahora dedicado a describir lo que se ve en la superficie, el relieve. Decir que el relieve de Asturias es espectacular no es descubrir nada nuevo, pero lo que sí puede resultar nuevo y hasta fascinante es ir descubriendo las causas geológicas que hay detrás de los paisajes. Un factor que en gran medida determina esa espectacularidad es la cercanía de las montañas asturianas al mar, origen de los fuertes desniveles de muchas zonas, como se veía en el caso de la diapositiva anterior, y consecuencia también la espectacularidad del trabajo de los agentes de erosión, alguno tan potente como el hielo de los glaciares, de cuyo paso da testimonio el perfil en U de la Vega de Nol, ocupada hace miles de años por una gran lengua de hielo. Por otro lado, en las zonas donde las calizas abundan, que en Asturias son muchas, encontraremos terrenos caóticos, con rocas que a veces presentan profundos surcos y crestas afiladas como cuchillos, que son las zonas que llamamos lapiaces. Y también veremos en las zonas kársticas relieves laberínticos que a veces se describen como paisajes lunares, aunque nada tengan que ver con la luna. Este es el reino del karst, el conjunto de formas de relieve debidas a la disolución de las calizas por la acción del agua.
Las grandes simas y cavernas de Asturias, muy numerosas y algunas muy importantes, son también una consecuencia del karst, de la disolución de la caliza por el agua. Karst y glaciarismo se combinan simultáneamente en los picos de Europa, construyendo un fantástico paisaje erizado de agujas y torres. Pero en el modelado del relieve conviene recordar una fuerza de importancia capital, la fuerza de la gravedad, especialmente cuando actúa en combinación con el agua. El volumen, finalmente, se completa con 2 capítulos dedicados a lo que podríamos llamar geología aplicada. El primero de ellos se ocupa de las fuentes de energía derivadas de los combustibles fósiles y especialmente de lo que ha supuesto el carbón en la historia y la economía de esta región, un patrimonio que se simboliza aquí con esta sucesión de castilletes mineros, parte sin duda de otro patrimonio muy importante, el patrimonio industrial de la roca. Además del carbón y junto al gas natural, no se puede dejar de mencionar la existencia de petróleo en la plataforma marina de la costa asturiana, un petróleo que tras años de estudio con resultados desiguales permanece sin explotar. El último capítulo se dedica a obra civil, que como es bien sabido, es necesaria en cualquier construcción de cualquier obra civil, es necesario apoyarse en un conocimiento profundo de la geología del sustrato, sea el caso de la construcción de edificios urbanos, como estos 4 ejemplos situados en la ciudad de Oviedo, o grandes infraestructuras como el gigantesco proyecto del túnel de Pajares a través de la cordillera cantábrica. Un reto para el que ha sido fundamental contar con estudios muy detallados de los sectores de cordillera que ese túnel atraviesa. Resumiendo, habría que decir que el conocimiento de todos estos recursos naturales con valor científico, económico o cultural forman en conjunto el patrimonio geológico de Asturias, una región que se distingue por reunir en un territorio realmente pequeño una diversidad geológica verdaderamente formidable. Nada más. Muchas gracias. Después de esta maravillosa explicación de los 2 coordinadores de la obra, quiero darles mi felicitación, así como los, creo, 18 autores, ¿no? 18 autores. Y bueno, la exposición ha sido magnífica y afortunadamente tengo que decir que casi estamos estrenando esta pantalla nueva. La anterior era una auténtica porquería, con lo cual es una delicia haber visto estas bellezas naturales en este proyector nuevo y en esta pantalla nueva. Enhorabuena, por tanto, a los coordinadores de la obra, a los autores. Y bueno, pues como siempre ocurre en estos actos, se abre, si alguno de ustedes quiere decir alguna cosa o hacer alguna pregunta, o incluso creo que corregir los autores sería imposible, vamos. Pero en todo caso, hacer algún comentario, no tiene la palabra. No se anima nadie. Sí, ahí atrás, sí. Alicia, me parece, ¿no? Sí, nada, muy brevemente me gustaría saber si todo este proyecto, todo lo que tenemos aquí, tiene apoyo oficial de las instituciones que dirigen nuestra región. Pues vamos a ver, primero recurrimos al patrimonio privado, al patronazgo privado y no resultó. No tuvimos quizá la fuerza de convicción suficiente para atraer a estos posibles patrocinadores del proyecto, ¿no? Confiamos en que los presupuestos del próximo año del RIDEA, que es el organismo que se enmarca en la Consejería de Cultura, que nos permitan dar auge y en fin, implantar definitivamente este proyecto. Si no es así, iremos haciéndolo mucho más despacio con nuestros propios y raquíticos medios, pero esperemos poder confiar en que el Principado sepa ver la importancia de esta colección, la importancia que esta colección tiene para Asturias y, en consecuencia, que nos dé la financiación adecuada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues
parece que los autores han sido... Sí, perdón. Quería aprovechar esta oportunidad que se me brinda para recomendar a los presentes que esta colección, en mi opinión, va a ser muy importante. Es decir, va a ser una colección que vamos a tener en nuestras casas, archivada, con toda una bibliografía extensísima, abarcando temas tan diferentes como puede ser el gastronómico, al artístico, al cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se pierden el primer tomo, va a quedar incompleta la colección. Pues nada, muchas gracias a don Manuel Gutiérrez Clavero por este comentario que efectivamente además suscribo plenamente y creo que esa colección sí va a ser muy importante. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias por haber venido y ya estamos aquí. Buenas tardes.